Dios les bendiga, amada familia. Qué hermoso estar en el día de Shabbat, guardando la palabra de Dios, que es vida, la palabra que es poder, la palabra que nos edifica, nos santifica y nos lleva de la mano para la eternidad. Y lo maravilloso de esta palabra es que podemos encontrar episodios y narrativas de la vida de los patriarcas que vivían como nómadas en los campamentos. Y ahí podemos aprender mucha sabiduría y también tener la aplicación de esas narrativas, de esas experiencias en esos seres humanos, en el pueblo escogido de Dios, y tenerlas como una máxima para que nosotros tomemos nota en la vida familiar y sepamos cómo conducir a nuestros hijos. Bueno, quiero hablar ahora de un tema pues que está estudiándose. Ya tenemos más de una semana de estarlo estudiando y lo hemos estado pues comentando y haciendo autoexámenes de lo que nosotros creíamos y lo que Dios nos quiere decir. Y esto es, hermanos, acerca de dos hermanos, que es Jacobo y Esaú. Por, digamos, naturaleza biológica, la bendición del primogénito, sabemos nosotros que era para el primer niño que rompe matriz, en este caso era Esaú. Esaú, hermanos, eso lo encontramos en el libro de Génesis, el nacimiento de esos dos niños, en Génesis 25. En Génesis 26 encontramos un episodio donde pues Isaac se siente ya viejo, se siente vencido, está ciego y él cree que va a morir. Entonces, él, después de abrir pozos, que esos pozos significan algo, no en balde salieron en la Biblia. Esos pozos, hermanos, son la vida, porque los pozos es el agua, ¿y quién puede vivir sin agua? Nadie. Entonces tenemos aquí en el 26 que Isaac pues está en la tierra de Beersheba y él empieza a abrir pozos y empiezan a pelearse los filisteos, los que vivían en esa zona, contra digamos, el campamento de Isaac. Ahora bien, todo esto le dio a él pues la idea de apartarse, de huir, porque aún Abimelech, el rey de Gerar, el filisteo, le dijo que se fuera de ese lugar. Entonces este hombre, pues ya con hijos grandes y pasado ya de los 100 años, decidió pues salir de esa zona, y los 3 pozos que abre significan mucho. Los sabios hablan que simbolizan al templo primero, segundo y el tercer templo. ¿Por qué, hermanos? Porque los templos que la casa de Dios, desafortunadamente, no se honra el nombre de Dios como se debe por falta de amor. Y por falta de amor, aquí había pleitos en el campamento de Isaac contra las otras etnias que lo rodeaban. Entonces, en el valle de Gerar, él encontró pozos de agua viva, porque el templo del Señor en Jerusalén simboliza el lugar donde Dios hace brotar agua viva. Así como nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y Él nos ha prometido que de nuestro interior van a brotar ríos de agua viva, pues es por eso que se espiritualiza. Hay una metáfora de estos pozos de agua viva con los 3 templos, con tu vida que es un templo. Y este es el autoexamen, que nosotros veamos cuánto verdaderamente estamos amando, cuánto verdaderamente estamos perdonando. Porque imagínense, cuando abre los pozos de agua viva y hubo contienda. Entonces ese pozo le llamó contención, exactamente porque hubo pleito. La envidia,
la codicia, el deseo de tomar lo que no es propio, como por ejemplo las etnias de ahí, querían los pozos, después de que los veían que tenían agua viva, pues ellos querían ese pozo y habían pleitos en los campamentos. El segundo pozo, ese pozo se llamó Esek, que quiere decir contención. El segundo pozo se llamó Sidna, que esto es enemistad. Y finalmente abre el último pozo y se llamó Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Fíjese bien, lugares amplios y espaciosos. El valle de Gerar está muy cerca de la ciudad de Beersheba. Exactamente es otro pozo que se llama el Pozo del Pacto, del pozo número 7 o el Pozo del Pacto. Entonces, hermanos, todos estos pozos es en el lugar quizás más importante de un pueblo. Fíjese que en la cultura judía, para poderse hacer asentamientos de pueblos, se necesita primero que haya un río o haya un pozo. Y después que se edifique una escuela para enseñar la Torá, porque la Torá o la Biblia simboliza lógicamente el agua viva. Es llovizna, la palabra Torá, que viene de Yará. Entonces, finalmente él se retira de esos lugares y se queda pues en su campamento, lejos de las etnias que causaban pleito por causa del agua, y él se va para Beersheba, que está muy cerca de la zona donde les estoy mencionando, porque son zonas desérticas. Yo he estado en Beersheba y ahora es un vergel de cereales, naranjales, viñedos, rosales. Bueno, es lo maravilloso, ¿verdad? Que Israel tiene la tecnología de punta que ha enseñado a muchas naciones donde el agua es escasa por el riego por goteo. Entonces, en este momento, hermanos, solo era la providencia de Dios, la mano de Dios la que hacía que en medio del desierto, las entrañas de la tierra brotaran agua viva. Estando en Beersheba, en el capítulo 27, acontece que él, como les decía, ya estaba de años de vida. Los hijos tenían 77 años y él tenía 135 años. Cuando su esposa Rebeca oye una conversación entre el padre y el hijo, y fue que le dice que vaya a cazar, que aliste su aljaba, su flecha, que aliste su arco y que se vaya a cazarle un animalito, porque él deseaba comer del guiso que él siempre le preparaba. Entonces, tráeme una caza, le dice, tráeme un guisado, así como a mí me gusta, porque yo te quiero bendecir antes que me muera. Y todavía él vivió muchos años más, porque él murió de 180 años. Quiere decir que vivió como 50 y pico años más. Y hermanos, aquí tenemos una historia que nos hace pensar que muchas de las etapas de nuestra vida nos marcan madurez, nos marcan reflexiones, y él, aunque era el patriarca, aunque estaba ciego, sintió pues que sus luchas por establecerse en la tierra prometida, después de pleitos en campamentos por lo mismo del agua, se sitúa en Beersheba, la capital de los patriarcas, como Hebrón también. Y es así, hermanos, como Rebeca llama a su hijo y le dice: he oído la conversación de mi marido con tu hermano, pero yo quiero que la promesa y la profecía que me dieron en la escuela donde ella iba a recibir, a los cultos donde ella iba, pues a oír palabra oral. La Torah oral es que desde niño Dios habló y dice que tú eres el elegido. Así es que yo voy a hacer el guiso y tú te presentas con las ropas de tu hermano y él te va a bendecir a ti. Pero madre, le dice: yo soy lampiño y mi hermano es velludo. No, yo te voy a poner una piel de cabrito tan sedosa que parezca cabello.
y él no va a sospechar. ¿Cómo no? Y si sospecha, bueno, que la maldición caiga sobre mí, pero tú no tienes más que obedecerme. Entonces este hombre de 77 años era pues muy pegado a la obedecer a su papá y a su mamá. En este caso, pues él era muy amado por su madre. La palabra de Dios aquí nos habla de que Jacobo era amado por su madre en tiempo presente y Isaac dice aquí que amó a Esaú. Aquí podemos ver el juego de verbos y podemos ver que cuando alguien ama, que ya en tiempo pasado a una persona, es porque después en el futuro le va a hacer que ese amor se desvanezca por causa de la profanación que hizo Esaú de la palabra de Dios, de su primogenitura, de vender de una manera tan indiferente, tan menospreciando toda una bendición espiritual. Y es así, hermanos, como nos encontramos en este momento con la bendición, ¿verdad? En capítulo 27, que el Padre le da al que de veras tenía que recibirlo. La manera como se llegó a esta bendición no es la más correcta, pero Dios también puso vara en Rebeca, porque después que despide a su hijo nunca más lo vuelve a ver. Ella muere antes de retorno de Jacobo, y también puso vara en Jacobo y puso vara en Esaú. ¿Por qué, hermano? Porque después de la bendición, Esaú aborrece a su hermano, lo odia a muerte, cuando él mismo había vendido la primogenitura. Y es porque lo encontramos en Romanos 9:13, esta verdad eterna, en donde está escrito que Dios declara que amé a Jacobo y aborrecí a Esaú porque profanó. ¿Qué es profanar? ¿Qué es ser una persona liviana que comete la herejía de vender lo máximo, el tesoro más grande, eterno, lo vendió por un plato de lentejas? Imagínense, por un plato de comida. O sea que era un hombre materialista que le gustaba autosatisfacerse. Tenía un orgullo tan grande que lo único que le interesaba era su yo. Entonces, hermanos, en el capítulo 27, 41 dice: y aborreció Esaú a Jacobo por la bendición con que su padre lo había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacobo. Ahora, analicemos un punto. ¿Que acaso él no había alcanzado una bendición? Claro que sí. A él, Isaac no lo había maldecido. Isaac lo bendijo, pero él quería la bendición que él mismo había vendido. Entonces, hermanos amados, discernamos bien estos capítulos del 25, 26 y 27 y entendamos algo, hermanos. La verdad es inalterable. Nosotros podemos hacer que las cosas tengan una perspectiva no muy clara y creer que fue una injusticia que Jacobo recibiera la bendición o que le vendiera por un plato de lentejas a Esaú la primogenitura. Pero hermanos, si él hubiera sido un hombre de Dios, Esaú, si él hubiera sido un hombre con moral de amar a Dios por sobre todas las cosas, que es la regla máxima que podamos tener, la ley moral, la de los 10 mandamientos, porque ellos ya tenían los 10 mandamientos. ¿Por qué? Estoy segura de eso. Porque en Génesis, en el capítulo 26, 5, dice de que Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea que ellos ya sabían. Posteriormente Dios los puso oralmente, los dictó él y luego en piedras. Pero ellos ya sabían todo esto porque su abuelo les pasó a ellos todos estos mandamientos, preceptos, estatutos y las leyes de Dios que Dios le había dado al patriarca Abraham.
Bueno, analicemos la bendición que este padre le dio al hijo. Y dice así, le dijo, Dios le dijo, estará contigo. Dios te bendecirá. Dios bendecirá tu descendencia y te dará todas estas tierras. Confirmará el juramento que hizo al abuelo, a Abraham y a él, a Isaac. Se lo confirmará a Jacob. Multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo y bendecirá a muchos a través de ti. Esa es la bendición que el Padre le da a el hijo Jacobo. Eso lo encontramos en Génesis 26, del 2 al 4. Ahora veamos, hermanos, ¿qué fue lo que Esaú perdió? Porque sí lo bendijo, se lo voy a leer como lo bendijo. Esto lo encontramos en 27:39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de su cerviz. Entonces, hermanos, esta fue la bendición que alcanzó Esaú. Siempre lo bendijo. Qué padre más amoroso, ¿va? Que tuvo la capacidad de bendecir a uno cuando descubrió que no era el hijo que realmente él quería bendecir, no se la quitó. No lo maldijo al hijo por haber suplantado pues a su hermano con todos los derechos de primogenitura y pues también bendijo al otro. Qué padre más lindo, hermanos. Fíjense que aquí podemos aplicar que aunque el hijo sea malvado, que aunque el hijo sea insensato, que aunque el hijo sea un vago, un homicida, un violador, un ladrón, porque todo eso era Esaú. Esaú, según la enciclopedia judía, era un hombre tan carnal, era un hombre tan pendenciero, era un hombre tan malvado que definitivamente él no merecía para nada esa bendición. Pero Dios, hermanos, que estaba en medio de todo este proyecto, le tocó el corazón a Isaac y quiso Isaac también no solo bendecir a Jacobo, sino que también prodigarle la bendición al hijo que ni se la merecía. No fue la gran bendición como la de Jacobo, pero sí lo bendijo. Tenía la bendición del Padre, porque él mismo había votado la bendición de Dios. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que realmente perdió Esaú? En la historia de Esaú, hermanos, él nació con una bendición de muchos privilegios. Él era un hijo de padres creyentes, de los patriarcas y las matriarcas, de la fe en el único Dios, en el Dios verdadero. Él se crió en el hogar más piadoso de su época. Como primogénito era el heredero natural de la promesa de doble bendición de herencia y del sacerdocio por herencia. Él era el sacerdote del campamento por herencia. O sea, que él era el patriarca que iba a representar digamos, la línea de redentiva. No hubiera sido Jacob, hubiera sido él, si él se hubiera guardado en fe y en obediencia a los mandamientos del Señor. Pero era un profano, era un hereje, era un mentiroso, era un vago, era un pendenciero, era un homicida. Eso lo encontramos en el Proverbio 6. En el Proverbio 6 habla que 6 cosas aborrece Jehová más, y también la número 7. Y ahí habla de los manos que pues tienen sangre, los pies que buscan el mal, la lengua que habla mentiras, habla del robo, del hurto y finalmente habla de poner odio entre hermanos. Esos son los pecados que más abomina Jehová y todos esos los tenía Esaú. Entonces, su liviandad, o sea, la herejía que él cometió fue un pecado deliberado.
Y en Romanos 10 nosotros nos encontramos esa sentencia que dice que todo aquel que peca deliberadamente y asimismo tiene la sangre de Cristo como nada y la patea, ya no tiene perdón. Es un pecado del Espíritu Santo, hermano. Y eso fue lo que cometió Esaú. Dice que Esaú lloró arrepentido y procuró de nuevo la primogenitura, pero no lo hizo de corazón. No lo hizo con rectitud. ¿Saben por qué? Porque fíjese que si él hubiera hecho eso de corazón, él hubiera amado a su hermano Esaú, lo hubiera perdonado. Pero dice en el 27:41, y aborreció Esaú a Jacobo por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué arrepentimiento podía haber tenido ese hombre? Jamás. Jamás. Él lo que tenía era un odio y una falta de reconocimiento y de verdad en su corazón, de que si él cometió ese acto tan horrible de pisotear la primogenitura, ¿por qué la estaba pidiendo? ¿Por qué quería que su hermano, que ya se la había comprado, por qué estaba pidiendo un derecho que ya no le pertenecía si con juramento se la vendió? Entonces, Esaú no vivió para Dios, sino que para sus propios placeres. Esaú despreció la bendición de Dios por esa manera de vivir y le causó gran disgusto a sus padres. ¿Por qué? Porque él se casó con mujeres hititas, con mujeres paganas que lo llevaron a la idolatría. Y cuando él se vino a arrepentir, no lo hizo de corazón, lo hizo del diente al labio. Tuvo un despertar tardío, despertó cuando la bendición ya había sido otorgada. La buscó al igual que las vírgenes necias. ¿Se recuerdan de aquella parábola de las 10 vírgenes? Que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Pues, hermanos, esto es lo que pasa. Cuando no se guarda los mandamientos, no se vive con liviandad, se vive con hipocresía, del diente al labio, solo con el rótulo, soy cristiano, pero de cristiano no hay hechos de amor. Su arrepentimiento de Esaú fue falso, ya que después quiso matar a su hermano. Quiero finalizar, hermanos, con algo que hubiera sido ese remedio para tu vida y la mía. Esta es la medicina, pero que nunca fallará, que nunca dejará de ser, y que es el perdón. Si este hombre Esaú hubiera dicho, no hombre, si yo mismo vendí, yo juré a mi hermano que le vendía la primogenitura, a la verdad es que mi mamá le ayudó y se puso hasta mis ropas, pero aún poniéndose las ropas Jacobo de Esaú, Jacobo siempre fue Jacobo. La ropa no cambió al corazón de Jacobo. Las ropas de Esaú, que eran profanas, no cambió el corazón de Jacobo. Nosotros podemos, hermanos, tener situaciones muy difíciles, pero siempre conservémonos como cristianos, siempre perdonemos, siempre amemos. Vamos a ver, la palabra perdón en español, pues lógicamente, ¿de dónde viene? La vamos a descomponer. Vamos a hacer la palabra perdón y la vamos a dividir en 2 sílabas. Y le vamos a poner una rayita y después le vamos a poner donar. Perdonar, donar, hermanos. ¿Qué vamos a donar? Vamos a donar el error. Dice así, es el acto de disculpar a un ofensor sin guardar resentimiento debido a su ofensa y renunciar a todo derecho de recompensa. O sea, vamos a perdonar sin esperar recompensa, sin esperar que nos perdonen, pues. O sea que nosotros tenemos que perdonar. Si la otra persona no nos quiere perdonar, problema de cada quien. Pero nosotros donemos ese perdón. Entonces,
en el hebreo, perdonar es nasa, que significa sacar, ¿verdad? Sacar del corazón. Y también llevar. ¿Qué es esto? ¿Por qué sacar y llevar? Bueno, llevar el perdón constante, cargarlo constantemente y cambiar el resentimiento, cambiar digamos, la amargura por amor. Entonces, sacar del corazón aquella ofensa, donar el amor sin esperar nada a cambio, sin esperar que te perdonen, y llevar ese perdón y ese amor constantemente en el corazón. Tenemos un día en el calendario de Dios que es el día de Yom Kippur. Ese día es un día nacional del perdón. Nosotros tenemos ya el perdón vivo, es Jesucristo. Jesucristo vino hace 2000 años a ser nuestro Yom Kippur. Por medio de él nosotros podemos alcanzar un perdón pleno, un perdón perfecto, un perdón que no tiene retroceso. No como a veces nosotros decimos que perdonamos y retrocedemos y volvemos a recordar, volvemos a resentir, volvemos a sacar a la luz una ofensa, algo que nos ha separado, que nos ha divorciado, que nos ha hecho un gran daño. Entonces, dejemos que se vaya, que marche, así como el azazel, el cabrito del Yom Kippur, que llevaba los pecados de todo el pueblo y lo iban a despeñar. Él llevaba los pecados y lo despeñaban fuera de Jerusalén. ¿Quién llevó nuestros pecados? Y fue expuesto en una cruz a la vera del camino para que toda la gente se burlara de él. Jesucristo. Él es nuestro Yom Kippur. Él cargó nuestros pecados, dice Isaías 53. Él dice que fue desfigurado, que fue abatido de tanta tortura que sufrió, fue coronado de espinas, fue latigado, fue su barba, fue arrancada, fue escupido, fue abofeteado, fue, hermanos, totalmente la amargura de la pasión que él tuvo fue terrible, inimaginable, torturado hasta morir en una cruz clavado. Y él es nuestro Yom Kippur, él canceló nuestros pecados, él canceló nuestras deudas y por medio de él nosotros tenemos remisión de nuestra culpa, por medio de él tenemos remisión de nuestra deuda, por medio de él tenemos remisión de toda ofensa por su sangre y por medio de él nosotros somos liberados para la eternidad de lo que nosotros merecíamos, el infierno, la condenación eterna. Entonces, hermanos, termino con esto. Mateo 22, 36 al 40, le hacen una pregunta al Señor, los fariseos, y le dicen cuál es el mandamiento más importante. Entonces él dice el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso lo encontramos en Levítico 19, 19, pero él agregó, le pegó, digamos, hizo un agregado maravilloso. Y el otro es semejante a este, porque es que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero al prójimo como a nosotros mismos. Le ajapta la rieja camoja y amarás al prójimo como a ti mismo. Y ese es, hermanos, toda la condensación de la ley, los mandamientos, los profetas, y por eso vino Cristo. Que Dios les bendiga, amada familia. Pues los esperamos el día de mañana. Tenemos las clases que van a ser impartidas a las 9 de la mañana, de 9 a 12, que vamos a seguir hablando de este tema, de estos dos personajes, de Esaú y de Jacobo, especialmente Jacobo cuando sale huyendo al campamento de su tío Labán. Todo eso lo vamos a conocer el día de mañana. Usted esté listo de su corazón, deseando
esta fuente de agua viva de Rehobot, o el Beersheba, los pozos de las aguas vivas, que es la Biblia, la Santa Biblia. Que Dios le bendiga. Shabbat Shalom.